El Instituto de Evaluación de Políticas Públicas del Estado de Durango, INEVAP, presentó el documento Desarrollo en Durango en el contexto de la pandemia, desafíos a 2 años del inicio de la contingencia sanitaria, donde se analizan los efectos de la pandemia para el caso de Durango. El documento se divide en 3 grandes temáticas. La primera corresponde al ámbito económico, que contempla temas como el Producto Interno Bruto, PIB, la inflación, las finanzas públicas y la demografía de los negocios. La segunda sección contempla el desarrollo humano, donde se abordan los temas de pobreza multidimensional, ingreso y gasto de los hogares, empleo, salud y educación. La última sección es un análisis de programas implementados por los gobiernos estatal y municipales de Durango. En el documento se analiza el comportamiento del PIB en México y Durango, del periodo 2004-2020, considerando que la pandemia provocó la mayor afectación económica mundial en los últimos 100 años. La economía ya presentaba signos de desaceleración desde antes de la contingencia sanitaria. En 2019, la economía del país se había contraído por primera vez en 10 años. A pesar de ello, en 2020, Durango fue la 9ª entidad con una menor disminución de la producción. Por otro lado, los alimentos son los bienes que mayor inflación han presentado en los últimos meses. Esto afecta en mayor medida a los hogares con menores ingresos, debido a que destinan casi la mitad de sus ingresos a adquirir productos de la canasta alimentaria. Respecto de las finanzas públicas, la pandemia provocó un deterioro de los balances fiscales y la deuda pública aumentó a niveles preocupantes, sobre todo en los gobiernos de América Latina y el Caribe. El incremento en el gasto y menores ingresos, aunado a la contracción de la actividad económica, ha provocado un incremento significativo de la deuda pública en el mundo. Ahora bien, respecto a los negocios para julio de 2021 en Durango, operaban 5.675 unidades económicas, menos que las que registraron antes de la pandemia. De las 21.716 muertes de establecimientos, 11.798, 42%, fueron en el sector de servicios privados no financieros. En la segunda sección del documento se analizó la evolución de la pobreza y pobreza extrema nacional y en Durango en el periodo comprendido de 2016 a 2020. En 2020, el primer año de la pandemia, la pobreza extrema se incrementó en 22 entidades federativas. En 2018, solo el 2.2% de la población de Durango, 38.500 personas, se encontraba en pobreza extrema. Sin embargo, en 2020 aumentó hasta 4.3%. Este porcentaje corresponde aproximadamente a 79.600 duranguenses. Referente al ingreso, el documento de investigación del INEVAP reporta que en Durango, los ingresos del trabajo, que representan 2/3 partes de los ingresos de los hogares, disminuyeron un 3.3%. La pérdida, disminución o modificación de las fuentes de ingresos incidieron de manera directa en las prácticas de gasto y consumo de los hogares. La reducción más significativa en los rubros de gasto se presentó en el gasto en vestido y calzado, menos 38.8%. Y en educación y esparcimiento, menos 35.4%. Y, como era de esperarse, el gasto en salud fue el que mayor incremento tuvo. Otra situación que expone esta investigación del INEVAP es sobre la población en condiciones de pobreza laboral. Poco más de la 1/3 parte de la población de Durango, 37.1%, no tiene la capacidad de adquirir bienes y servicios básicos con sus ingresos. El porcentaje observado en 2022 en el estado es mayor que los registrados antes de la pandemia, lo que sugiere que hay una mayor cantidad de personas que no pueden adquirir bienes y servicios esenciales en la actualidad. Una importante reflexión en el tema de salud está en que Durango presenta mayor porcentaje de población con obesidad, hipertensión y diabetes que a nivel nacional. Desde antes de la pandemia, ya se reconocía que el sobrepeso y la obesidad se habían convertido en una epidemia en México. Las comorbilidades preexistentes en la población conllevaron mayores tasas de mortalidad por la enfermedad de COVID-19. Sobre la última sección, donde se analizan programas implementados por los gobiernos, el INEVAP organizó una mesa de diálogo donde se presentaron algunos casos de las acciones emprendidas por el Poder Ejecutivo y por el municipio de Durango, así como los principales resultados del documento de investigación Desarrollo en Durango en el contexto de la pandemia, desafíos a 2 años del inicio de la contingencia sanitaria.
Con esta investigación, el INEVAP refrenda el compromiso de brindar información con base en evidencia. La pandemia está dejando lecciones que invitan a repensar los esquemas tradicionales de funcionamiento del sector público, no solo para enfrentar la crisis actual, sino las que en un futuro se presenten. Para ello, solo poniendo en el centro a las personas y su bienestar, con un fuerte liderazgo y la coordinación y compromiso entre los sectores de toda la sociedad, es posible ayudar a proteger a las personas y alcanzar una recuperación sostenida. INEVAP. El uso de la evidencia hace la diferencia.